Muy buenas amigos, acá estoy con otro viernes de denuncia. Antes de entrar en el tema, les voy a decirles algo. Yo transmito desde aquí, desde mi casa, en el Casino Deportivo Cerro La Habana, Cuba. Me han preguntado que desde dónde lo hago. Hoy les presentaré la primera parte del programa Zoom Cubano, que se transmite por Radio Libertaria, que es conducido, dirigido y producido por Hernán Alberro y quien les habla. Esta primera parte del programa trata del decrecimiento demográfico, sus causas y consecuencias, porque Cuba no solo tiene problemas económicos, problemas de vivienda, problemas de infraestructura. Cuba tiene serios problemas sociales y este es uno de ellos, el decrecimiento demográfico, que influye y abarca muchas cuestiones. Estaremos hablando de esta situación en el programa. Aquí los dejo con esta primera parte de Zoom Cubano y el decrecimiento demográfico. Vengan, vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Vengan para hacernos una foto. Muy buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde España, mi amigo y colega Hernán Alberro. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Estoy tranquilo, como siempre, y bueno, desde acá, bien, desde La Habana, les habla Pedro Acosta. El tema de hoy requiere de un análisis, porque está vinculado a varios factores que existen en Cuba. Porque vamos a empezar por una cosa. Vamos a decir que Cuba es un estado fallido, aunque el régimen no quiera reconocerlo. La economía de Cuba está en retroceso desde hace años. Destruyeron las fuentes fundamentales de ingreso, como fue la industria azucarera, que en estos momentos es increíble, se está produciendo menos que hace 110 años. A Cuba llegar, hace 2 años que Cuba no llega al 1.000.000 de toneladas de azúcar, y esta zafra que viene va a ser peor. El níquel no se produce, o sea, la economía está en deterioro, se han destruido la industria en general. Tenemos serios problemas en los hospitales por la carencia de medicamentos, por la carencia de instrumental para operar, e incluso hay un problema serio del cual no habla, que es que se han incrementado en 3 veces los fallecimientos por problemas cardiovasculares, y tiene que ver con la falta de medicamentos. La emigración no se detiene, muy por el contrario, va en constante crecimiento. Y hay 3 factores que son de los que vamos a hablar hoy y que demuestran cómo Cuba es un estado fallido en toda su extensión. Y es el decrecimiento demográfico, el envejecimiento poblacional y los suicidios, que en Cuba tienen una cifra no despreciable. Para hablar de este tema contamos con la presencia del doctor y pastor metodista y amigo nuestro, Carlos Raúl Macías. Buenos días, buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes Pedro y Hernán, siempre un placer compartir con ustedes por acá, un honor también. ¿Cómo están? ¿Están bien? Tranquilos. Óyeme, mira, hay un problema serio, como les decía, en Cuba, uno de los tantos, que es el decrecimiento demográfico, que está influido por diferentes factores. El primero es que las cubanas, o sea, la mujer cubana está promediando 1.6 hijos, cuando para mantener un crecimiento demográfico debe estar alrededor de los 2 y un poco. Los factores que conllevan a esto tienen que ver sobre todo con la economía. También veremos en el transcurso del programa
cómo hay una situación que está incidiendo en el decrecimiento, en el envejecimiento poblacional de nuestro país, y también incluye la situación que está confrontándose por los problemas que hay en el país con el suicidio. Quisiera que tú nos hablaras un poco, Carlos Raúl, de esta situación, un poco del decrecimiento demográfico, de por qué las mujeres en Cuba no están teniendo, a pesar de ser un país subdesarrollado, no está creciendo, está decreciendo, y uno de los factores tiene que ver con que la mujer cubana está teniendo muy pocos hijos. ¿Pudieras hablarnos un poco de esta situación, o un poco o mucho, como plazca, hermano? Bueno, evidentemente, una de las expresiones del bajo índice de desarrollo humano que en Cuba se viene produciendo desde hace muchos años, cada vez de manera más progresiva, y una de esas expresiones es el bajo índice de natalidad, como se llama precisamente, a pesar de que la dictadura siempre ha enarbolado como bandera del socialismo, la salud pública, la educación, etcétera. La realidad, como siempre, irrespetuosa, se impone, y esa es una de las razones por las cuales la mujer cubana, a pesar de que no podemos negar de que la mujer cubana ha ganado en intelectualidad, en conocimiento, en acceso a la educación, etcétera, eso ha traído también, como ese conocimiento que la mujer cubana tiene, ha traído como consecuencia de que muy pocas mujeres, cada vez el índice de natalidad va descendiendo, precisamente por la responsabilidad que implica traer un hijo al mundo, sobre todo en un país donde las condiciones de vida cada vez se hacen más complejas. Llevar un plato de comida a la mesa, adquirir las cosas de primera necesidad, se hacen muy complicadas, y precisamente yo considero que esa es una de las razones que han traído como consecuencias que las mujeres en Cuba cada vez menos quieran parir. Por otra parte, está siempre latente en la mentalidad de las personas, sobre todo las personas jóvenes, activas, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista sexual, la posibilidad de emigrar. Entonces, yo he podido hablar, por ejemplo, con muchas mujeres que sí quieren ser madres, pero no dentro de Cuba, y prefieren quizás posponer ese momento y prefieren emigrar a otro país, y ahí, a pesar de todo lo que implica la inmigración, parir o tener hijos en otros lugares. Entonces, ciertamente, todos esos factores se unen, ¿no? Y confluyen, trayendo como consecuencia esa tendencia que viene, según yo he podido leer y observar también empíricamente, desde el periodo mal llamado periodo especial de los años 90, el índice de natalidad ha venido decreciendo. En algún momento quizás hubo, cuando Venezuela se hizo cargo de la nación, hablando desde el punto de vista económico, hubo un momento que el índice de natalidad aumentó, pero nuevamente ha vuelto a descender, precisamente por estas cuestiones económicas, las bajas expectativas. Todavía el cubano de a pie no ve la luz al final del túnel, por el contrario, cada día empeora más todo. Y como mencionaba al principio, el índice de desarrollo humano y los parámetros que incluye en Cuba están bien paupérrimos, bien complejos, y en realidad, bueno, eso creo que a grandes rasgos puede traer como consecuencia que el índice de natalidad esté descendiendo de manera significativa, lo cual a largo plazo, termino con esto, va a contribuir al envejecimiento poblacional que ya Cuba trae desde hace muchos años. Mira, dijiste algo ahí, ¿no? Y yo lo hablaba con Hernán antes de empezar el programa. Cuba está en 11.2 millones de habitantes hace alrededor de 30 años. O sea, de ahí, eso viene viejo, de años atrás, como tú decías, no es una cosa reciente. Pero también hablaba con Hernán que hay países que tienen una política en función de que la mujer pobre, la mujer marginal, o sea, lograr un proceso de crecimiento demográfico. En Cuba, esta Cuba socialista, democrática y humanitaria, no existe un programa de ayuda a la mujer cubana que tenga 2, 3, 4 hijos.
Y como tú dices, si el salario es poco, la comida no alcanza, no se encuentra, no hay un futuro para mis hijos, la mujer opta por no parir o por hacerse un aborto, que en Cuba, no sé en estos momentos por la situación tan crítica que hay, por hacerse un aborto en Cuba era como tomarse un vaso de agua en la esquina. Entonces no hay una política económica y social que contribuya a que la mujer tenga ese porciento de natalidad que se necesita para que el pueblo, la población crezca. Algo que decir con respecto a esto de las medidas. ¿Tú crees que hay un grupo de medidas que pudieran adoptarse? Pero yo pienso que la economía, primero fue el desinterés por ello y el desconocimiento, porque ya Cuba sí lo conoce, hace años que se viene hablando de eso, pero no hay una política en función de hacer eso. ¿Qué tú crees al respecto, Carlos? O tú, Hernán, quieres apuntarle algo a Carlos. No, Carlos, adelante. No, a ver, yo creo que a grandes rasgos hemos mencionado básicamente los factores económicos, políticos y sociales que contribuyen a que el índice de natalidad dentro de Cuba esté descendiendo de manera significativa. Y tú mencionabas un aspecto que es determinante también, y es que la legalización del aborto en Cuba desde principios de la revolución es algo que está, o sea, la posibilidad de las mujeres de practicarse el aborto. La mujer cubana, yo soy médico y conozco que la mujer cubana lamentablemente está empleando el aborto como una medida anticonceptiva, y eso también hace que ya después que la mujer ha gestado, o sea, después que la mujer ha concebido, entonces la práctica del aborto contribuye a que los índices de natalidad hayan descendido. Es un fenómeno multifactorial, evidentemente, ¿no? Del que estamos hablando acá. Pero yo considero que cuando en un país no existen las condiciones políticos, sociales y económicas adecuadas, como es el caso de Cuba, evidentemente la mentalidad no puede cambiar, por lo que explicaba. O sea, traer a un niño a padecer necesidades, carencias, es algo que frena, obviamente, por el sentido común, a una mujer a la hora de tener un hijo o varios hijos, que es otra cuestión que pudiéramos analizar también, la cantidad de hijos. Cuando, por ejemplo, analizamos a la mujer cubana desde 59, conocemos mujeres que tenían 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos. De 59 para acá ha ido descendiendo y ya prácticamente una mujer tiene un hijo y cuando tú le hablas de tener otro, pone el grito en el cielo, precisamente por todas estas condiciones que tenemos acá que van en contra de esas políticas de promover la natalidad, etc. Los espero en la segunda parte para terminar con las causas y consecuencias del decrecimiento demográfico en Cuba. Un saludo a todos, hasta la próxima.